buenos días, mis hermanos, las naciones. Venimos delante de su presencia en este nuevo vídeo número 7. Aleluya. El número de mi Padre Jehová de los ejércitos. Empezamos a desatar misterio. Aleluya. Para tu honra y tu gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Atamos a Satanás, a todo principado, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, y todo ángeles caídos quedan atados. Todo demonio de alta jerarquía quedan atados. Atamos sobre todo espíritu de venganza que se quiera levantar, queda atado. Toda esa estructura diabólica, satánica, y la clavamos en la cruz del Calvario y la lanzamos al abismo para que se seque y no germine, para que quede inoperante, para que no prospere. Padre, tu palabra dice que echaríamos fuera todas esas influencias sexuales, influencias de envidia, cual sea, o de enfermedad a la cual la ciencia no le encuentra cura, papá. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre amado de la gloria, Dios de las alturas, Jehová de los ejércitos. Reprendemos por esa sangre que tiene poder, reprendemos toda brujería, toda hechicería, toda magia negra, todo vudú, los agüeros, los brujos, invocadores, todo hilo de plata con brujos y hechiceros. Comenzamos a romperlo y reprendemos toda suciedad. Reprendemos toda miseria, toda pobreza, toda crisis, toda escasez. La atamos y la reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sobre todo nombre, papá. Que sea Jehová de los ejércitos que reprenda a Satanás y a todos sus demonios, y sobre todo demonios de venganza, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Por el poder de tu bendita santa escritura, que es más cortante que una espada de doble filo, y por la autoridad que tú me has dado, Padre, desato liberación, sanidad, salud, papá, y nos declaramos victoriosos, Padre hermano, la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Para tu honra y tu gloria, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Oh Padre celestial, Dios de las alturas, el Dios de Isaac, de Jacob y de Lorenzo Jiré, Padre amado de la gloria, ponemos, papá, esta prédica en tus manos, papá, para que sea de muchas bendiciones, de mucha edificación para las naciones, para la iglesia de Jesucristo y para mí, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret, papá, a través de tu Santo Espíritu, Espíritu Santo. Oh, amado mío, precioso, hermoso, bello Espíritu Santo, Espíritu de Dios Todopoderoso, habla a través de mí. Usa mis labios, papá, que esa prédica sea de muchas bendiciones para cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret. Sobre todo nombre, desciende Espíritu Santo, desciende Espíritu de Dios, desciende con tu poder, con tu fuego, papá, para resaltar el nombre de Jehová de los ejércitos y de Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Jesucristo de Nazaret, Rey de reyes y Señores de señores, toda rodilla se doblará ante él. Toda rodilla se doblará ante él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, el que venció la muerte, el que venció la muerte, el que se le entregó la llave en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa potestad
y esa autoridad se le entregó a nosotros que somos su iglesia. Y reitero, Él quiere una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que opere en los dones espirituales y que opere en su poder, en su unción para glorificar a Jehová de los ejércitos, el reino de Jehová de los ejércitos, que se encuentra en el tercer cielo. Mi Padre celestial, Jehová de los ejércitos, ahí está sentado al lado de los querubines. Aleluya, Padre. Aleluya. Aleluya. Para tu honra y tu gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, papá. Malojame ora bacando, catara bacay basenda, balle pale basenda, soconde de le pase bacumanua. Amasanda ubara bacanda, sara maracay ne bale, malo basota la. Malatuane bale, catara bacanda, malo soco coco frigon cauquita bose. Capasoca macateki maso la masaya. Samaya mandefila y es un cabosa mahaya. Camanso quilla mahaya. Cacacacacamanso. Jabalasoma, balasoma, balasoma, balasoma. Para tu honra y tu gloria, Jehová de los ejércitos, porque tú eres un Dios vivo, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, fuerte en batalla. Jehová de los ejércitos todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesucristo Nazaret, papá. Que esta prédica, Padre, sea poderosa, sea una prédica, Padre, que nos edifique, que nos limpie, que nos restaure, que nos levante, levanta a los cautivos, papá, sana a los enfermos, liberta a los endemoniados, papá. El que te tibio, aceléralo, Padre hermano, la gloria. Y usa mis labios, papá. Usa mis labios, papá. Usa mis labios, papá. Que esta prédica, Padre, salga, Padre, a través de tu poder, de tu unción, papá. Ponme en el Espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. La bendita Santa Escritura de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos,
y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron pues que eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Anhelen ese bautizo. Seguimos aquí. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su
hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eras llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas verás? Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienes vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saca ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambitas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas
y los bueyes, y esparció las monedas de los cambitas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que hace esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús,
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo:
yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alza vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Están escuchando, mi gente? Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Poner los ojos en Jesús, en el Mesías, Jesucristo de Nazaret. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo
Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron: aquel que había sido sanado es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vaya alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos oren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él, de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriña las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a causaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos
tomasen un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hace recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y haciendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan. Después de haber dado gracias el Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aleluya, aleluya. Oh Padre celestial, Señor, vengo delante de tu presencia, papá, a través de tu santo Hijo Jesucristo de Nazaret, papá, a través, papá, de tu Espíritu Santo, Señor, papá, glorificándote, papá, dándote honra y gloria, Jehová de los ejércitos, porque tú eres 3 veces santo, 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 Padre, dándote gracias, Señor, por tu bendita, santa Escritura, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sobre todo nombre, papá. Oh Señor de los cielos, Padre de la gloria, fuiste tú que creaste los cielos y la tierra, papá. La tierra es el postrado de tus pies, papá, y tu reino se encuentra en el tercer cielo, Padre de la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestros pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, papá.
El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Oh Padre celestial, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, papá. Que mi lámpara siempre tenga aceite, 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 aceite. Oh Padre eterno, Jehová de los ejércitos todopoderoso, papá. Andre Bosama Sema Haya Sama Basanda. Urra ba 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 ba. Sara ba 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 ba. Tau pata y kahama sayakima rema sota la basita la basaya. Hama sayakima risota la mahabala. Mau akau pasata makuta mankesi. Mayako no baka. Pai 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 sara pa 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 pa. Oh Jehová de los ejércitos, amado mío, Señor, papá, restauranos, papá, sánanos, papá, líbranos de todo mal, papá, en el nombre poderoso, Padre, para la gloria. Oh Jehová de los ejércitos, mi alma te glorifica, mi alma te alaba, papá. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, sobre todo nombre, sobre todo nombre, sobre todo nombre. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. El alfa y el omega. Vive, el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Soplelliré, rara pa 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 pa, sara pa 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 pa, pa 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 pa. Aleluya, Padre. Mi Dios te amo, Trinidad te amo, mi Dios te amo, Trinidad te amo, Iglesia de Jesucristo, pongan los ojos en el Consolador. Él sea nuestro pastor, que nos guía a toda verdad. Y pongan los ojos en Jesucristo, que Él nos va a salvar. Aleluya, Padre, para tu honra y tu gloria. Mi gente linda, mi gente hermosa, en este canal pueden encontrar muchas alabanzas, mucha música cristiana que edifican, música que no son en la carne, música en el espíritu, bajo su poder, bajo su unción y bajo su guianza. Escúchenla, son de mucha edificación. Suscríbese a nuestro canal para que sean parte de esta comunidad. Y así el Espíritu Santo lo pueda guiar a través de ese canal. Ahí pueden encontrar oraciones en el Espíritu y mucha música para glorificar a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Oh Padre, te damos las gracias. Te damos la honra y la gloria, papá, porque tú lo haces posible. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, sobre todo nombre. Aleluya. Bendito sea Jehová Jireh. Bendito sea Jesucristo de Nazaret. Bendito sea
amado mío, precioso, hermoso, bello Espíritu Santo, que sin ti, precioso, hermoso, bello, tierno, mi amigo fiel, el consolador, el que me guía a toda verdad, a toda justicia, que sin ti, precioso, hermoso, bello, no se hace la obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Aleluya, la sangre de Cristo tiene poder.